Muy bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte del audiovisual sobre aspectos técnicos en la producción de la monografía. Ya habíamos visto los primeros de los 4 pasos que yo les planteé en un principio. Habíamos visto los 2 primeros que tenían que ver con la selección del tema, la definición, la formulación de las preguntas, empezar a hacer un recorrido en relación a las fuentes que uno va a utilizar, criterios para manejarse con el tema de selección de las fuentes. Y ahora vamos a ver, una vez que ya vimos distintos tipos de fuentes, que hicimos una aproximación, que hicimos lecturas, registramos, vamos a ver qué hacemos con esa información, cómo la empezamos a procesar. Bueno, esto es cortito. El punto 3, el punto más largo y sustancial en el análisis, es el 4. Bien, primera cuestión. Tengo todas las fuentes ahí. Supongamos que tengo 3, 4 preguntas para responder y ya empecé a tomar apuntes, a hacer registros, fichas para lo que van a ser las respuestas a cada una de las preguntas, ¿no? Fui leyendo esto, fui leyendo lo otro, entonces esto me sirve para responder acá, entonces lo guardo, tal autor, en tal página dijo tal cosa, entonces lo registro, la referencia, todo eso, como para ir ordenando. Bueno, ahora tengo que juntar todo, ya sea para dentro de una pregunta, como todas las preguntas, para ir hilvanando una cosa con la otra. Entonces, esto no es copy and paste, copiar y pegar. No, ahí tienen que aparecer ustedes en escena, en el proceso de empezar a escribir, porque acá es donde uno empieza a escribir y a darle forma a lo que va a ser en el punto 4. Ahí tienen que aparecer ustedes como sujetos de la enunciación. Empezar a articular, a relacionar las fuentes, hacerlas dialogar de una manera propia. Quizás ahí esté lo original y el toque auténtico, ¿no? O lo distintivo de la monografía. No tanto en el tema que voy a investigar, sino en cómo lo voy a presentar. Si quieren ser originales porque tienen el bichito de la originalidad en algún lugar, y no se bancan lo mismo, entonces ahí este es el momento, me parece. Los grandes descubrimientos, déjenlos para cuando hagan los posgrados y doctorados. Ahora sitúense en el nivel del estudiante universitario que está intentando hacer una monografía, escribirla, por primera vez quizá, haciendo esa experiencia, que eligió un tema sencillo, pero quiere de alguna manera que se note lo que hizo. Entonces, con el estilo de escritura, ahí es donde tienen que tratar de brillar un poquito. Entonces, en el modo de presentación, en cómo voy haciendo dialogar a los autores, ¿no? En el estilo, en cómo lo que voy escribiendo, y etc., ahí estarán ustedes como sujetos de la enunciación, diferenciándose. Entonces, relacionar ideas, no es copiar y pegar, ¿no? Que aparezca el enfoque personal. Y ahí aparece otra cuestión muy importante, que en general, y porque la experiencia nos lo ha mostrado a lo largo de casi 17 años de dar esta materia y de intentar de que los alumnos escriban monografías, es todo un proceso ese también. Dentro de la materia, todo lo que hemos ido cambiando para mejorar la propuesta de producción de una monografía. Entonces yo antes confiaba en que los alumnos, cuando les decía, bueno, consultaron la fuente, acá tienen el estilo Norma Zappa, o se referencia o se cita de esta manera, ¿no? Y esperaba que los alumnos citen y referencien. No, nada que ver. Para ellos no es importante, ¿no? No era importante en ese momento. No lo tomaban como algo, como una obligación moral, citar la fuente o referenciarla, ¿no? De aquella otra persona que había dedicado años de su vida, científico, el investigador o alguien, a un tema para llegar a una conclusión y aportar algo al conocimiento. Bueno, al menos respetarlo y citarlo de manera correcta, ya que, ¿no?, por respeto intelectual.
No. Entonces, o no citaban, o citaban de cualquier manera, ¿no? O las referencias eran copiar directamente, ¿no? La dirección del sitio, lo ponemos ahí al final y ya está. No, no es así. Por eso, la experiencia nos ha dicho que hay que, en este tema de vuelta, ponerle a los alumnos los pies sobre la tierra. Y arrancamos entonces el trabajo práctico número 0, la semana que viene o cuando vayamos llegando, dedicado exclusivamente a practicar citas y referencias, con el estilo Norma Zappa. Entonces van a tener que leer un documento que yo les hice también, donde se resume qué es citar y referenciar con Norma Zappa. Los distintos tipos de citas, las referencias de acuerdo a la fuente que uno consultó, bueno, hay todo un protocolo en relación a eso. Que lo lean, que tomen conciencia de la importancia de eso, que hagan y practiquen algunos ejercicios en el trabajo práctico, para que después ya estén entrenados y vean la necesidad y la importancia y la seriedad de ubicarse desde ese lugar, de citar correctamente. Entonces, vuelvo a esto. Citas, ahí ustedes, cuando empiecen a escribir, van a tener que citar. Ahí empiezan a aparecer las fuentes en el trabajo de ustedes. Entonces, ahí se van a apoyar ustedes para hacer una afirmación, apoyándose en tal autor, en los resultados de tal investigación, entonces uno engancha, y así se va haciendo el tejido del conocimiento científico. Entonces, acá viene el momento donde ustedes, como les decía, comienzan a dialogar, a autorizarse en los textos, en las fuentes, que como son académicas y científicas, tienen un valor de autoridad. Para lo que ustedes quieren producir. La otra cuestión, plantear subtemas. Hay temas que hacia adentro de la monografía a veces hay que dividirlo. Para la presentación. Entonces, un tema puede requerir, en algunos casos, porque es muy técnico, algunas definiciones al principio para que el lector se ubique de qué está hablando, porque está muy lejano a la experiencia del lector. Ahora vamos a ver el tema de la comunicación, la escritura como forma de comunicar. Entonces, en la presentación hacia ese que estoy escribiendo, conviene dividir en subtemas el tema general. Entonces, por ejemplo, unas definiciones técnicas o una presentación histórica del tema, de cómo apareció, cómo se investigó, y después ya meterme en lo sustancial y en la respuesta de la pregunta que me hice. A veces hay que enfocarlo al tema desde el punto de vista técnico, general, y después relacionarlo con el campo pedagógico, y llegando al campo pedagógico, si el tema da. Los trastornos del lenguaje en general dan, la mayoría. Entonces, un subtema o una sección del desarrollo será, bueno, este tema en el aula. Entonces, ahí ya pasamos a otra cosa. Bien, entonces, esto más o menos de el hacer... Que ustedes sean, vamos a poner un ejemplo después que es fabuloso, con una monografía una vez que pasó, para que no se olviden más lo que estoy diciendo, que ustedes sean sujetos de la enunciación. Acá ustedes empiezan a juntar todos los elementos y los articulan. Y ahí tienen que estar ustedes diciendo el tema. Y que se note que son ustedes que dicen el tema. No es copiar y pegar, vuelvo a repetir. Si copio y pego es una cita. Y digo, es una cita. Pero no de esas cosas de meter por abajo, ¿no? Copiar y pegar, y porque lo agarré y me gustó, no. Lo tengo que decir yo. Yo lo tengo que decir a mi manera eso que dijo el otro. Y eso que dijo el otro, si lo digo yo, entonces pongo la cita, porque lo dijo el otro. Y yo lo estoy repitiendo. De manera explícita. Siempre estamos repitiendo las cosas. Porque acá no hay ningún genio. Estamos, consciente o inconscientemente están autores hablando en nuestra cabeza, lo que nos dijo un profe hace mucho, lo otro. En general es así. Pero a veces, si la fuente está ahí, tengo que citarla, ¿no? Porque si no tendría que estar citando toda mi vida. Y no puede ser. Instancia, acá está.
Ahora vamos al punto 4. Acá ya viene la formalización en sí, la escritura en sí, ¿no? El envase. ¿Se acuerdan del envase? Bueno, ahora entramos a ver de qué se trata el envase, de qué está hecho, los compartimentos del envase y cómo hay que meter toda la información que teníamos antes, que la empezamos a escribir, que la teníamos suelta en papeles, fichas, en archivos. Ahora la tengo que meter en el envase de la monografía porque me senté a escribir. Ya estamos más o menos por mediados del mes de julio. Póngale esa fecha. Esta instancia, háganse el cronograma, acuérdense. A esta instancia estamos a mediados del mes de julio. En general se entregan la monografía, mediados de agosto, fin de agosto, por ahí. Entonces un mes, 4 o 5 semanas para escribir. Porque uno escribe, reescribe, recontra requete escribe, porque no le gusta, porque se lo dio a un compañero o a alguien para que lo lea y le dice, no, mira, fíjate, esto lo podés poner de otra manera. Entonces, todas esas idas y vueltas en la escritura lleva tiempo. Porque nos vamos dando cuenta, nos va cambiando la cabeza. Tomamos distancia a lo que escribimos, no, vamos a cambiar. Entonces, tómense un tiempito para escribir, no la noche antes de la fecha límite que yo les puse, supongamos, 23 de agosto es la fecha límite, antes se puede entregar. Entonces están el 22 de la noche con una taza así de café, mate, todo, con los ojos rojos, escribiendo, porque no llega. No, así no se hace. Fíjense, estamos en abril, arrancamos en abril, con tiempo. No se duerma. Lleguemos bien, tranquilo, una etapa, tiempo para cada cosa. Instancia de comunicación. ¿Qué significa esto? Esquema de Jacobson. Emisor-receptor. Ustedes son los emisores que escriben. ¿Receptores quién? El profe por un lado, porque lo voy a leer yo. Y después los compañeros. También lo van a leer. Están obligados a leerlo. Porque después al final, en noviembre, hacemos el parcial de monografía. Entonces todo el mundo tiene que tener leídas las monografías de los compañeros. Aparte, cuando den la clase, hay que llevar la monografía leída del compañero, ¿no? Para seguir la exposición y después nos va a hacer alguna actividad en esa clase para ver si comprendimos el tema. Entonces, tengo que llevar leída la monografía y ya voy leyendo y sacándome el trabajo de encima, porque son muchas monografías para llegar a noviembre y hacer el parcial. Y tengo otras materias. Entonces, hay que ir de a poco. Entonces, escribo para ese receptor también, mis compañeros. Y si la monografía está muy buena, a veces lo que hacemos es llevarla a la biblioteca, ¡pum!, y la ponemos ahí. Entonces también estoy escribiendo, posiblemente, eso no es obligatorio, que va a ser así, para lectores indefinidos, anónimos, que llegarán algún día y tomarán ese trabajo, lo tendrán en cuenta, o lo puedo subir, lo pongo en PDF y lo subo a algún grupo por ahí en la web que están en ese tema y entonces escribí también para ellos. Siempre hay que escribir bien. Eso es lo más. Hay que tener en cuenta quién es el destinatario, ya lo vimos, implica formalización. Acá llegamos al envase. Entonces en la próxima filmina está la indicación de por dónde hay que ir a buscar el envase. Tanto para presentar los avances como el trabajo monográfico finalizado, van a tener que utilizar un envase. ¿Cuál es el envase? Archivo, formato de presentación de monografía, que se encuentra en la sección Espacio de entregas de la pestaña Monografía del aula virtual. Ahí tienen que ir a buscar. ¿Qué tiene ese archivo? Ya tiene preparado todas las partes de la monografía y usted tiene que llenarlo. Entonces tiene la carátula, como para ponerle el nombre, el tema, el título de la monografía, la fecha de entrega, bueno, algunas cosas que quedan para el final, las definiciones finales. Después tiene dice índice, y ahí pone todo el índice. Después dice en otra página, introducción, ¿no? La introducción. Desarrollo, todo el desarrollo que es la parte más larga de la monografía, entre 10 y 14 hojas, dijimos. Después la fuente, ahí la dividimos en digitales y bibliográficas, las que consultaron. Y opcional, no necesariamente, anexo y glosario. Anexo y glosario. No tiene que obligatoriamente estar, depende de las características de la monografía y las decisiones que fueron tomando. Porque eso es muy importante. Esto es, como ya lo venimos diciendo, y lo repetimos muchas veces, esto es una secuencia de toma de decisiones, desde el principio hasta ahora, hasta el final. Decido qué tema, decido qué pregunta, decido qué fuente, decido cómo escribir, decido cómo
qué parte de esa fuente voy a citar, ¿no? Bueno, hay cosas que no decido, porque no es toda libertad acá. No decido el envase, no decido el tamaño de letra. Ahí está el corset. Pero después tengo libertad para mover. Entonces, acá tenemos una parte del envase. Y la otra, donde el corset se aprieta un poco más, duele más, tenemos que estar más todavía atentos, es el archivo Aspectos Generales para la presentación escrita de la monografía, que está en Bibliografía de Monografía. Entonces, ustedes abren ese archivo Word y ahí van a tener todas las especificaciones de el tipo de letra, el estilo de letra, el tamaño de la letra, depende, porque hay distintos tamaños que tienen que utilizar, si es para el título, para el subtítulo, para el cuerpo del desarrollo, la parte donde ahí escriben. Entonces tenemos Arial 11, Arial 12, 13, 14, 15, bueno, fíjense ahí, texto justificado, utilizar normas APA, cantidad de hojas. Está la sugerencia, tenganla presente, que cada parte de la monografía tiene que empezar en una hoja nueva. Por ejemplo, si tienen el desarrollo, terminaron el desarrollo y les quedó así en blanco, porque terminaron y pusieron un párrafo con 7 renglones y les quedó así, no es que ponen en esa página la conclusión inmediatamente después. No, dejan en blanco y la conclusión empieza en otro lugar. Por eso está todo bien separado en este archivo formato de presentación. Entonces acá, ojo, esto ya cuando se ponen a escribir, esto es lo último que tienen que tener en cuenta, porque es la escritura y lo que van a entregar, ¿no? A esta altura, en el mes de abril, mayo, están con otras preocupaciones, pero van a llegar a esto. Entonces, ahí es donde hay que hacer las cosas como... ¿Se acuerdan que decíamos al principio? No es estilo de redacción libre, es un género académico, tiene normas, etc. Bueno, acá vamos a sentir de que no es un estilo de redacción libre. Los apuntes que tomaba en la fuente y la ficha, eso sí, ahí lo hago como a mí me gusta, lo pongo en la letra que quiero, de la manera que quiero. Pero ahora llegamos a un momento donde la formalización se vuelve más estricta. Se vuelve más estricta y hay que tenerla en cuenta, contemplarla y adecuarse a lo que me pide el estilo de una monografía. Bien, seguimos. ¿Cómo presentar la información? Bueno, esto es lo que yo les decía, que es el primer envase, ¿no? El envase general que ustedes van a encontrar en ese archivo formato. Lo van a encontrar así, con todas. Esto es la estructura interna de una monografía. Estos últimos dos los puse entre paréntesis porque no es obligatorio. Nadie está obligado a poner el anexo o el glosario. Depende, como les dije, de las necesidades y las decisiones que ustedes vayan teniendo en cuanto a la presentación del tema y a lo que quieran transmitir en términos de comunicación a el receptor que está del otro lado, según Jacobson. Bien, seguimos. Índice. Bueno, acá está, índice. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que no hay que hacer con los índices, de otras monografías. Índice. Diferenciar las distintas partes de las que tienen que aparecer en el índice, las distintas partes de la monografía, obviamente. Que quede claro, la hoja que corresponde a introducción o las hojas que corresponden a desarrollo, por más que después dentro del desarrollo ya tenga subtemas, pero eso ya va con una sangría un poquito más para adentro, pero las partes de la monografía tienen que estar en negrita y bien separadas con su hoja o su intervalo de hoja. Como dijimos, se puede separar en capítulos subtemas y no se olviden los números de página. Y otro. Que coincidan los números de página con lo que ponen en el índice. Cuando yo voy a la monografía, si me dice que el desarrollo está entre la página 3 y 14, si esa es la información que está en el índice, yo tengo que ir a la 3 y a la 14 y tiene que estar el desarrollo. No puede estar entre la 2 y la 15. No, porque se me corrió. Bueno, fíjate. Que haya coherencia. Que haya coherencia y no cualquier número. Sino, denle una miradita final. Siempre, antes de entregar,
como cuando uno manda un mail o un mensaje, vuelvan a leerlo. Porque a veces uno va escribiendo y manda. Y es un desastre, ¿no? Lo que mandó. Entonces, esto, por eso el tiempo. Lean lo que hicieron, tómense el tiempo. Porque después que hicieron así, plip, y lo mandaron, no hay vuelta atrás. Y esto, después lo corrijo. Bueno, vamos a ver tres ejemplos de lo que no hay que hacer con el índice, ¿no? De índices que no corresponden. Son experiencias pasadas, lejanas, allá en la prehistoria de todo esto. Índice. Bueno, esta parte más o menos está bien. Acá no se pone página, 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 ¿no? De última le ponen la página allá arriba, como que indica la columna, o no ponen nada. Si no ponen nada, ya se sabe que los numeritos corresponden a la página. Pero no hace falta poner página, página, página en todo esto. Bueno, ese es uno que aparecía muchas veces, ¿no? Los alumnos se dan licencia, ¿no? Uno le dice, haz estas cosas así, y ellos las hacen como les gusta, ¿no? Pero no, hay que ajustarse a las cosas, ¿no? Por eso lo del formato y la formalización. Otro, índice. Bueno, acá, si hay subtemas, hay que indiciar los subtemas con la lógica esta. Entonces acá, en vez de un guión bajo le pusieron, un guión bajo, no. Le pongo 2.1, 2.2 porque el desarrollo le puso 2. Entonces los subtemas tienen que, después el subíndice que sigue, tiene que ir en orden correspondiente, que bien claro. Acá miren, fíjense, por eso yo les digo, los alumnos después hacen lo que a ellos les parece, ¿no? Pero hay que ajustarse a los requisitos de una monografía, porque si no, no estamos en presencia de una monografía. Si no hago esto, estoy en presencia de otro género académico, nuevo, novedoso, que lo inventó el alumno. Entonces, miren, resumen. No hay que poner resumen. Si las monografías no llevan resumen, ¿no? Entonces acá inventó un nuevo género académico, resumen. Le puso en conclusión y bibliografía, le metió otra parte. No hagan eso, ¿no? Si quieren ser creativos, séanlo de otra manera, pero no en este aspecto. En este aspecto hay que discurso instruccional, obedecer. Es significante amo, tengo que hacer esto porque esto es una monografía, si no es otra cosa. Y lo que se les pide es una monografía. No es complicado, pero no sé por qué le cuesta tanto a la gente. Bueno, fíjense esto. Capaz que no lo ven. Si tienen el Power, síganlo ahí porque esto es muy chiquitito, no se va a ver hacia la lejanía. Pero en verde, fíjense en el Power, de vuelta. Acá está el tema de los índices. Si yo voy a utilizar la L o los números romanos, bueno, en este caso los números romanos, después cuando hago subtemas, tengo que seguir utilizando números romanos. Una lógica, un lenguaje. Entonces acá me cambió a números arábigos. En vez de poner 1 romano, 1.1, no, ya saltó. Entonces no corresponde. Aparte, empieza siempre lo mismo. 1.1, 1.1, 1.1. Si es capítulo 4, es 4.1, 4.2. Si es capítulo 5, es 5.1, 5.1. Entonces, ¿cómo indiciar? También, toda una experiencia. No hay que ser creativos en eso. Hay que seguir normativas, ¿no? Y una lógica. Si empiezo con algo, sigo con ese algo. Bien, entonces, a ver algo más acá. Bueno. Acá puso introducción, pero no puso desarrollo. Arrancó directamente con los capítulos sin señalar que la parte de la monografía que es desarrollo. Después de la introducción viene el desarrollo, ¿no? Entonces arrancó directamente, ¿no? Olvido. Entonces, para todo eso hay que estar atento. Vamos entonces ahora a las partes de la monografía que se espera que uno encontrar, ¿qué se espera encontrar, ¿no? Cuando uno lee la introducción. ¿Qué tiene que estar en la introducción? ¿Qué no puede faltar en una introducción? Todo esto es la decantación, como les dije antes, de la bibliografía que ustedes tenían que leer, de los distintos autores, que tenían que leer para este tema y para este audiovisual.
Primero, se busca motivar al lector. Es decir, que el lector cuando empiece a leer la monografía de ustedes, los compañeros o el profe, digan, qué bueno, qué interesante, cómo lo voy a investigar, ¿no? Qué bien, esto me gusta, voy a seguir leyendo. Entonces, se busca la motivación. Así que el deseo que los habita a ustedes y que los llevó a investigar eso, por eso les decía, en los audiovisuales anteriores, cuando elijan el tema, traten un tema de elegir que les quite el sueño. Es decir, que ustedes se enamoren con el tema, ¿no? Que estén esperando leer sobre eso, escribir, avanzar, involucrarse con eso. Entonces, esa vivencia motivacional que ustedes tienen respecto a la monografía, porque eligieron algo que les gusta, transmítansela al lector, en la medida de lo posible. Bueno. ¿Qué tema? Bueno, estas otras cuestiones tienen que aparecer en los párrafos de la introducción. ¿Qué tema voy a trabajar en la monografía? ¿Por qué eligió ese tema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me gustó? No sé, algo que justifique la elección del tema. ¿Cómo se lo va a abordar? Desde este enfoque teórico, desde el otro, con tal pregunta, lo voy a relacionar con el campo pedagógico, tal cosa, límite, todo eso. Lo que hay que tener en cuenta es también, voy a enfocarlo así un poco, bueno, porque no puedo, es una monografía y no, dadas las características de este trabajo, se va a abordar, ¿no? Con esta perspectiva, con este nivel de profundidad, se lo va a presentar de tal manera, entonces digo que ya le voy anticipando al lector, ¿no? Los subtemas o lo que va a ir encontrando en el desarrollo también para motivarlo, ¿no? Un plan de organización, una pregunta, ¿no? Una secuencia, bueno, todo eso de alguna manera. ¿Y qué me propongo en esta monografía? Que capaz uno ya lo dijo antes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, lo que uno quiere cumplir? Porque eso después hay que retomarlo en la conclusión, ¿no? Si cumplí o no esos objetivos, si respondí o no a esas preguntas y por qué. Entonces, esto que está acá al principio, después vuelve a aparecer en la conclusión de alguna manera. Porque en el medio va a estar el desarrollo. Desarrollo. Bueno, el desarrollo tiene que reflejar toda la tarea de búsqueda, todo lo que ustedes hicieron, es el punto de llegada, donde ustedes ahí como sujetos de la enunciación se sientan a escribir y a articular toda la información. Tienen que haber seleccionado, analizado y elaborado todo el material bibliográfico. O sea que ya ahí hay un punto de maduración al cual ustedes llegaron. Y lo traducen, o sea, ya tienen maduro el tema en la cabeza. Al principio ahora, en abril, estás todo confuso, no sabes, están empezando, ¿no? A buscar. Ya para mediados de julio, la cosa va a tener mayor claridad. Va a haber habido un crecimiento cognitivo de ustedes respecto del tema. La relación, se apropiaron del tema, pueden hablar con cierta autoridad, entonces ya se preparan para la clase. Entonces, ahí la cosa los va haciendo crecer en la formación. Tiene que apuntar a la realización del objetivo inicial. Claro, con el desarrollo, el objetivo, voy mostrando cómo me voy acercando hacia ese objetivo, si había unas preguntas, si había, ¿no?, cosas que yo quería responder. Bueno, voy avanzando hacia eso. Utilizar lenguaje técnico y académico. Bueno, esto es importante, ¿ven? El tema de cómo uno escribe en distintos contextos. Eso hay que ser consciente de eso. Cómo uno escribe en distintos contextos. Una cosa es cuando yo escribo en el chat, con mis compañeros, entonces tengo un estilo, abrevio, utilizo otros códigos, capaz que ni, como decía recién, capaz que ni leo lo que tecleé, ¿no? Lo que mando todo total, tengo confianza con el otro, no me interesa si lo interpreta de esta manera o de la otra, ¿no? Vieron la ambigüedad de los chats y de todo eso. La comunicación hoy en día escrita, como es tan sucinta, siempre da a malos entendidos, a malas interpretaciones. Entonces todo eso a mí no me interesa, en ese ambiente. Pero acá, tengo que cambiar el chip de la escritura. Porque tengo otro interlocutor, tengo otras obligaciones, otras necesidades. Hay una formalización que tengo que respetar. El otro de la escritura es distinto acá. Utilizar lenguaje técnico y académico. Entonces ahí sí.
sobre ese tema que se habla de determinada manera, con determinados términos, que yo ya los definí al principio o en el glosario, y bueno, me tengo que apropiar y, sabiendo lo que digo cuando utilizo este término técnico, ¿no? Bueno, mostrar eso como sujeto de la enunciación. Y estoy en un contexto académico, entonces no puedo usar abreviaturas como utilizo en el chat. Tengo que poner las palabras como corresponde. Si no, después se acostumbran mal, van a, como les decía, a un congreso, publican y dicen, no, pero ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Este no está preparado. Entonces, lenguaje y enfoque propio personal. Esto ya se lo dije, el sujeto de la enunciación. Vamos a ver un ejemplo, que esto es contundente, impactante, cosas que a veces los alumnos nunca dejan de sorprender a los profes con sus actividades creativas. Esto sucedió hace mucho, véanlo, porque acá en el verde capaz que no se ve, véanlo en el Power, lo que esto de, les decía, no copiar y pegar, que aparezcan como sujetos ustedes de la enunciación. Veamos algunas frases de este extracto de una monografía de la prehistoria de la materia. Fanny, dice la monografía, estamos en el desarrollo de la monografía. Dice, Fanny nos ha enviado una imagen de su tatuaje de Yin y Yang. Estaba investigando sobre el tema de la escritura en el cuerpo, lenguaje y corporalidad, tatuaje. Fanny nos ha enviado una imagen de su tatuaje de Yin y Yang. Fíjense cómo escribe el alumno. Fanny nos ha enviado. Fanny nos comentó que el símbolo fue elegido luego de dar un curso relacionado con el Yin y el Yang. Fanny nos comentó. Fanny nos dijo que hay 5 círculos en vertical, bla, 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 que suman 7, el número de la perfección. Y acá viene el remate, la bomba atómica. Para finalizar, Fanny nos comentó que el tatuaje solo le costó 50 euros. Ahí está la pauta en esta última frase, si uno venía sospechando, que el sujeto de la enunciación de esta parte no es el alumno. Esto fue copiar y pegar. Seguramente Fanny, yo pensaba en un principio, digo, habrá sido una entrevista, ¿no? Nos dijo, nos comentó, pero cuando sale esta frase de remate, remata con, le costó 50 euros. No, esto es una española por allá, que agarró el texto y lo puso en la monografía. Entonces, esto habla de que no hubo un involucramiento en el tema, no se transformó en este sujeto de la enunciación que yo les pido, por favor, que se apropien de la información, que la elaboren, que la analicen, la seleccionen, la trabajen, citen, porque acá ni siquiera citaron la fuente. Entonces, cuidado con esas cosas. Por eso decimos, las citas son importantes, cómo uno escribe, a quién escribe, tómense su tiempo. Porque esto denota no solamente la falta de compromiso con la elección del tema, sino que capaz que a los apuros, los apurones, tenemos que entregar la monografía, copiamos, pegamos, se la mandamos al profe, aprobamos y listo. No, no es así. No es así. Por eso lo primero que yo les digo es, elijan el tema que les gusta, tienen esa libertad. Entonces articulan un deseo al tema y lo hacen a conciencia y con ganas, y no a las apuradas. Si no llegamos a este tipo de producciones y de situaciones que obviamente esto, toca, tomá y hacelo de vuelta. Yo no te lo corrijo, no aprobás esto con esto, ¿no? Y no. Bueno. Desarrollo. Entonces vamos llegando al final. La conclusión, parte de la monografía, la conclusión. ¿Qué tiene que haber en la conclusión? Breve resumen del argumento inicial y del recorrido realizado en el desarrollo. Entonces uno retoma lo que dijo en la introducción, brevemente, no repite todo lo mismo, nos propusimos, ¿a qué arribé? Bueno, ¿qué hice en el desarrollo? Breve resumen. ¿Y a qué se arribó después de la investigación? Llegamos acá, hicimos trabajamos todo, y llegamos a tal cosa. ¿Se alcanzó el objetivo? Sí, no, ¿por qué? A veces se alcanza, a veces no se alcanza. Y no hay que frustrarse. Tuvo la intención, tuvo las ganas. ¿Por qué?
El tema es por qué, ¿no? Porque acá estamos siempre en lo mismo. Conocimiento fundamentado. ¿No? En la academia, en la ciencia, conocimiento fundamentado. Me salen las cosas, no me salen las cosas. En las investigaciones uno plantea hipótesis y a veces se confirman y a veces no se confirman. ¿No? Que no se confirmen también es un avance, porque por ahí no hay que ir. Entonces acá más o menos la misma lógica. Si no me salió, si no pude concretar, ¿por qué? ¿En qué? A lo mejor fue una cuestión de procedimientos y de decisiones, pero eso ya implica un aprendizaje. Porque sitúense en el lugar del alumno. Es un alumno produciendo una monografía. No alguien que está becado en el MIT, ¿no? En el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Allá en Estados Unidos, y que le están metiendo presión para que produzca un paper. No, ustedes son alumnos que están aprendiendo a redactar y a hacer monografía, y si no les salió, y lo hicieron con ganas, y le pusieron entusiasmo, ¿no? Hicieron las cosas, pero no les salió. Y bueno, ahí está el porqué, no llegué, el objetivo no se cumplió. Bueno, pero sabemos por qué, entonces aprendimos. Y lo último, sugerencias de cómo seguir. ¿Llegamos a esto o no llegamos? Bueno, ¿qué habría que hacer a partir de ahora? ¿Por dónde se puede ir con este tema? También, desde lo sencillo, un escalón más. Si yo tuviera que hacer la segunda temporada de esta monografía, ¿cómo la escribo? ¿Con qué preguntas la escribo? La sigo. Porque seguramente cuando uno va avanzando en el tema, le van apareciendo otras cosas, que las tiene que dejar en el tintero porque no le da ni el tiempo, ni la cantidad de hojas. Entonces todas esas cosas que quedan ahí rodeando la producción, la cocina, ¿no? Nuevas recetas serían, ¿no? Segunda temporada. Entonces las puedo poner acá. ¿Cómo seguir? Siempre seriamente, ¿no? O sea, que sean cuestiones académicas importantes. Ok. Fuente. Bueno, acá la fuente. Toda la fuente de información. Todo lo que ustedes ponen, bla, 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 lo van poniendo. Y practican como referencia. En la fuente, separar las bibliográficas de las digitales. Es decir, los libros que ustedes consultan en la biblioteca como lo que descargaron del internet. Referenciar con estilo de normas APA. Bueno, eso lo vamos a practicar en el trabajo práctico 0. En la próxima, en breve, arrancamos con eso para practicar citas y referencias, el estilo normas APA. Hay varios estilos, está el Vancouver, no sé. Bueno, nosotros agarramos uno y lo aprendemos. Por lo menos para situarnos en relación a un estilo. Después si uno más adelante quiere utilizar otro, o porque para publicar en una revista le dicen no, utilice el estilo Vancouver. Y bueno, entonces uno va y aprende el estilo Vancouver. No son muy diferentes, tienen sus cosas. A veces para investigaciones se utiliza Vancouver, o para académica, y para normas APA para el otro, para producciones académicas, no de investigación. Entonces, bueno, pero eso depende de cada contexto. Acá utilizamos y lo aprendemos. Una vez aprendimos un estilo. Y recomendaciones generales. Con esto terminamos la exposición. Primera cuestión, que se las vengo diciendo y también la experiencia nos ha enseñado que esto es así. Y fíjense ahí como está. Planificar el tiempo. Un tiempo para cada cosa. Planificar el tiempo. Entonces, un tiempo para elegir el tema y plantear preguntas. Que ya empezó. El reloj de esto ya empezó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está el reloj andando. Están ustedes en el tiempo de elegir el tema y de plantear preguntas. Otro tiempo, que también están ahí, en eso empezando, que ya empezó a correr, para las fuentes. Entonces, semanas para el tema de la fuente. Dedíquenle a eso. No se duerman. Entonces pueden hacer un cronograma desde acá hasta finales de agosto, mediados de agosto, y decir, bueno, tanto tiempo para... Yo ya les fijé un tiempo para esto. Pero esto va volviendo para atrás. Capaz que después tienen que reformular las preguntas, etcétera, etcétera. Otro tiempo para la lectura y el análisis. Lo van haciendo, ojo, a medida que uno va buscando la fuente, va analizando, o sea que esto se empieza a cruzar. Pero hay que hacerlo.
No dejen, no, las vacaciones de invierno hago todo. No, no le da el tiempo, se desespera, anda con los pelos de punta por los pasillos de la facultad, ansioso, no pueden dormir, sueñan con esto, pero pesadilla, no sueñan cosas lindas, pesadilla. Entonces, no, si les quita el sueño, que se lo quite bien. No que terminen con contractura, problemas digestivos, porque y culpa de no planificar. Y la redacción, un tiempo para redactar. Yo les recomiendo que a mediados de julio, según tercera semana de julio, ya empiecen a escribir sentado, todo lo otro tiene que estar terminado. O sea, un tiempo para elegir el tema, un tiempo para la búsqueda, un tiempo para la lectura y el análisis, un tiempo para la redacción y, como diría el maestro, un tiempo para encontrarlos, un tiempo para atarlos a todos, a las tinieblas, a la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. El señor de las monografías. Bueno, el señor de los anillos, Tolkien. Con esta frase terminamos, para que no se olviden más de lo que hay que hacer, cómo hacerlo y hacerlo, fundamentalmente. Bueno, seguimos en contacto y trabajando esta cuestión tan interesante que es escribir una monografía. Gracias.